Este cable que tengo aquí, esta punta, ya está aterrizada. Eso es una puesta a tierra. Pero esta puesta a tierra es simplemente para identificar en los tomacorrientes o en las cajas de circuitos qué cable representa la fase y qué cable representa el neutro para hacer nuestras conexiones de manera correcta. Vamos a mostrarles cómo lo vamos a hacer. Bien amigos, como ya tenemos nuestro cable conectado a la tierra, que es el otro extremo de este que está aquí, este lo vamos a colocar en el socket y vamos a conectarlo. Bienvenidos sean todos queridos amigos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí les voy a hacer un detector de fase, o muchos lo llaman un detector de voltaje, ya que en un circuito de 110 voltios como el que hay en mi país tenemos fase y neutro, y para que ese circuito se cierre necesita, por ejemplo, un bombillo. Tiene dos cables, como ustedes están viendo aquí. Tenemos el foco o bombillo y tenemos el socket, que es donde va puesto el foco o el bombillo. Aquí en estos dos cables va la fase y va el neutro, que son las dos líneas que ustedes ven en los tomacorrientes, que ustedes ven que llegan aquí. Tienen una fase y tienen un neutro. Para que este bombillo pueda funcionar necesita que tengamos conectado el neutro y tengamos conectada la fase. Si nosotros tenemos conectada fase y neutro, el circuito se va a cerrar aquí en el bombillo, aquí en el foco, y va a iluminar. ¿Cómo podemos hacer nosotros un probador de fase o un comprobador de corriente? Que es esto que tenemos aquí. Este es un probador de fase. Vean que parece un desarmador, pero en realidad él tiene un foco aquí internamente de pequeño voltaje, que nosotros aquí lo tocamos con la mano. Vean que es metálico. Esto está en contacto en continuidad la punta con esto, y en el medio tenemos un foco. Entonces yo lo toco aquí y toco el cable que quiero identificar. Si la lucecita enciende aquí adentro, quiere decir que el cable que estoy tocando es fase, es el que tiene voltaje. Por eso se le llama probador de fase o probador de voltaje. Y si al contrario yo toco el cable, estoy tocando aquí arriba y el foco no se prende, quiere decir que no hay voltaje, por lo tanto no se cierra el circuito y no se enciende el foco. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué enciende o no enciende cuando tiene voltaje por aquí, si por aquí encima no tenemos nada conectado? Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo conduce electricidad y nosotros estamos parados sobre la tierra. Nosotros somos conductores de electricidad y entonces la corriente cierra el circuito. Por aquí viene el voltaje. Cuando tocamos el cable que tiene voltaje con esta punta, esa corriente va viajando por el cable, pasa por el foco, y cuando llega aquí se consigue con que está conectado a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está conectado a la tierra, y entonces fluyen los electrones. Hay ese flujo de electrones. Si ustedes ven un tomacorriente, una caja de paso o en el tablero de circuitos un cable que tiene voltaje y ustedes lo tocan, van a recibir una descarga, ya que van a entrar en continuidad y es como si ustedes conectaran o cerraran el circuito. Si ustedes están aislados y ustedes tocan un cable con voltaje o con corriente y están separados de la tierra por un material dieléctrico, tal como la goma de una chancleta, ustedes no van a recibir una descarga. Pero si ustedes apoyan la mano al piso o a la pared, van a cerrar ese circuito. Entonces, usando ese principio de que la tierra puede funcionar, al menos en ese aspecto, como un neutro, pero recuerden que la tierra no es neutro, pero sí cumple la función de cerrar un circuito y que fluyan esos electrones. Entonces recuerden eso, porque eso va a ser muy importante a la hora de usar este probador de voltaje que yo les voy a mostrar. Es un probador de voltaje bastante fácil, bastante práctico, bastante sencillo de hacer, y solo necesitamos un foco. Tenemos este socket y el resto es dos cables para que hagamos nuestro probador de corriente. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitamos identificar la fase y el neutro? Bueno, ustedes ven aquí este toma corriente y vean que tiene dos huecos. Bueno, tiene tres. Esta es la puesta a tierra. Estos dos huecos, que son fase y neutro, vean que uno es más grande que el otro. El de arriba es más grande y el de abajo es más pequeño. ¿Y por qué hay uno más grande y uno más pequeño? Porque hay enchufes de aparatos que tienen una clavija grande y una clavija pequeña. Entonces eso es para que no los conectemos al revés. ¿Y por qué se diferencian las dos clavijas y hay diferencia en los huecos? Porque a la hora de instalar un aparato hay muchos que necesitan que conectemos bien la fase y el neutro. Vean que aquí atrás nos trae identificado aquí una N de neutro y aquí una L de línea o fase. Entonces ya sabemos que la L es el pequeño, o sea que el pequeño es fase y el grande es neutro. Porque hay aparatos que sí importa la manera en que tú los alimentes, porque recuerden, por ejemplo aquí tenemos un switch en los focos, uno interrumpe siempre la fase, esto es un interruptor, y hay aparatos
que prenden a través de un switch, prenden y apagan, y entonces ellos cortan es la fase. O sea, explicado de otra manera, necesitamos conectarlo bien aquí, porque si nosotros tenemos invertido esto aquí, ponemos la fase donde va el neutro y el neutro donde va la fase, nosotros vamos a conectar la clavija, pero la clavija, como tiene uno grande y uno pequeño, hay una sola forma de conectarlo y estaríamos alimentando de manera incorrecta ese aparato, y a la hora de apagar el aparato vamos a cortar el neutro y no vamos a cortar la fase o el voltaje, y entonces siempre vamos a tener un voltaje en ese aparato. Hay aparatos que eso los afecta y los puede dañar, y por eso es importante hacer una buena conexión de línea y neutro o fase y neutro. Vean que todo viene identificado, y eso no viene identificado y el tamaño no viene variado porque quisieron hacerlo así. No, eso es una norma de la electricidad. Igualmente en este tipo de socket, bueno, en todos los sockets, en las lámparas, hay una manera correcta de instalarlas y una manera incorrecta. Tienes que tener identificado qué cable es fase y qué cable es neutro. Este punto en medio es el que está conectado con este punto, y eso debería ser la fase. Aquí debería llegar el cable fase y aquí debería llegar el cable neutro, y la rosca debería ser neutro. Esa es la norma. Y aquí, para prenderlo y apagarlo, tú interrumpes la fase, o sea, tienes que identificar cuál es la fase y la traes hasta aquí, y de aquí la sacas hasta este punto en medio. Entonces ve que tienes que saber cuál es la fase y cuál es el neutro para poder hacer una instalación de una lámpara de manera correcta. Tú lo puedes instalar como quieras, pero hay una manera correcta. Igualmente pasa aquí, tú lo puedes conectar como quieras, pero igualmente necesitas hacerlo de manera correcta, o sería el deber ser. Entonces para eso existe este aparato, pero el que no lo tenga, o el que no lo quiera usar, o el que no sepa cómo usarlo, lo puede sustituir haciéndolo de esta manera, y va a ser bastante fácil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso necesitamos dos cables. Yo aquí voy a usar este cable blanco y este cable rojo, y también necesitamos un pedacito de cabilla o de un material metálico que nos sirva para enterrarlo en el jardín, en la tierra, y eso nos va a funcionar como tierra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que les estaba explicando, que a través de la tierra también se cierra el circuito, también hay flujo de electrones. Entonces, si yo agarro este bombillo que necesita fase y neutro, y aquí en la fase le pongo voltaje, y aquí en el neutro no tiene nada, no va a encender. Pero si yo pongo este cable conectado a la tierra y por aquí le pongo voltaje, entonces el bombillo me va a funcionar, va a encender, porque va a haber flujo de electrones que van a venir por aquí por la fase y se van a ir y disipar en la tierra. Entonces se va a cerrar ese circuito y va a funcionar la lámpara. Pero lo alimento al revés, o sea, conecto solamente lo que es la tierra, conecto esta parte que es el neutro, lo conecto a tierra, los electrones van a tener por donde fluir. Entonces yo agarro aquí, supongamos que tenemos un toma corriente, o los cables que alimentan un toma corriente, tenemos los dos cables, pero no sabemos cuál es fase y cuál es neutro. Aquí ya lo tenemos puesto a tierra. Entonces, cuando yo este cable lo ponga en contacto con el cable que tiene la fase o que tiene el voltaje, va a encender el bombillo. ¿Por qué? Por lo siguiente: si yo conecto a este cable y este cable es el que tiene el voltaje, entonces los electrones van a conseguir un camino por donde irse, ya que la tierra en ese aspecto, solamente en ese, va a funcionar como un neutro. Al contrario, si yo lo pongo en el otro y ese es el neutro, no va a haber electrones porque es neutro con tierra y no va a haber flujo de electrones. Pero si yo conecto fase con tierra, va a encender el foco, y de esa manera voy a identificar cuál de los dos tiene el voltaje y cuál de los dos es neutro. Entonces, ya que tienen la idea, vamos a pasar a lo que es la práctica. Aquí pueden observar que tenemos tierra. Este es un jardín. Esto que tengo aquí es una mecha, o lo que se le pone a un taladro para perforar el concreto que se dañó. Pero como es metálico, entonces me sirve perfectamente para este ejemplo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Con ayuda de este martillo voy a introducir, aunque sea una parte que quede en contacto con la tierra, y aquí en la otra punta le conecto el cable. Entonces ya tendremos nuestra puesta a tierra, y con esa es la que vamos a demostrarle lo que les acabo de explicar. Entonces vamos a proceder a enterrar esto. Entonces aquí ya lo tenemos puesta a tierra y vamos a buscar el cable. Tenemos el cable y vamos a colocarlo aquí, y lo vamos a apretar con ayuda del alicate. Ya lo tenemos conectado. Ustedes pueden cargar un tornillo, algo más fácil, y lo conectan allí. Y con un cable bastante largo ustedes pueden ir por toda la casa verificando qué cable es fase,
y qué cable es neutro. Vean, este cable que tengo aquí, esta punta ya está aterrizada, eso es una puesta a tierra, pero esta puesta a tierra es simplemente para identificar en los tomacorrientes o en las cajas de circuitos qué cable representa la fase y qué cable representa el neutro para hacer nuestras conexiones de manera correcta. Vamos a mostrarles cómo lo vamos a hacer. Bien amigos, como ya tenemos nuestro cable conectado a la tierra, que es el otro extremo de este que está aquí, este lo vamos a colocar en el socket y vamos a conectarlo a esta punta. Entonces aquí ya tendríamos el socket y el foco o bombillo con nuestra puesta a tierra, que en este caso la vamos a poner a trabajar como un neutro, y aquí es con lo que vamos a identificar qué cable tiene corriente y qué cable no, o qué cable tiene la fase o el voltaje. Bien, aquí ya conectamos nuestro socket o bombillo, en este caso vamos a llamarle nuestro probador de corriente, ya lo conectamos a tierra. Y ya con este cable que está aquí, si yo lo pongo en contacto con un cable que tenga voltaje o que sea la fase, el bombillo se va a encender. Pero si yo lo conecto a un cable y no se enciende, entonces ya sé que es neutro. Si se enciende, es el que tiene voltaje, y si no se enciende, es el que tiene neutro. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Si a ustedes se les hace más fácil, ustedes pueden alargar un poco más este cable. Lo que hacen es que le añaden un cable aquí y lo extienden y van probando, pero en este caso vamos a hacerlo de esta manera directamente. Esto que tenemos aquí es un tomacorriente. Entonces nosotros supongamos que queremos ver si está bien conectado, si no está bien conectado. Recuerden que el grande es neutro y el pequeño debería ser fase. Entonces si yo conecto este cable de nuestro probador, lo conecto en el orificio pequeño, debería encender el bombillo, ya que debería ser fase. Y si lo conecto en el orificio grande y no prende, estaría bien, porque ese sería el neutro. Entonces vamos a ver si está bien conectado o si no está bien conectado. Entonces vamos a probar nuestro. Lo ponemos primero en el más grande y vemos que no enciende. Se lo ponemos en el más pequeño y vemos que tampoco enciende. Por fallas técnicas, ya que este bombillo está quemado, no se debe ser allí la conexión debajo, porque aquí se veía bien. Entonces tuvimos que cambiar de foco y puse este que tengo por aquí. Entonces, bueno, lo mismo, lo único que cambiamos fue el foco. Tenemos un punto conectado a tierra y el otro punto es el que con el que vamos a buscar qué cable o qué orificio es el que me representa la fase y cuál me representa el neutro. Entonces vemos que aquí tenemos conectado nuestro cable, allá tenemos nuestra barra puesta a tierra y aquí viene lo que es nuestro cable. Y lo tenemos conectado a esta parte del bombillo. Entonces bien, lo que vamos a hacer es que, bien, por aquí el cable lo vamos a colocar aquí en esta ranura, a ver si enciende, y vean que ahí enciende. Entonces vemos que el pequeño está encendiendo, quiere decir que estamos conectando por aquí el voltaje, y por este cable, este de aquí, están fluyendo los electrones, ya que está funcionando como un neutro. Y lo ponemos aquí en el de arriba y vemos que en el de arriba no enciende. Lo volvemos a poner en el de abajo y vemos que abajo sí enciende. Entonces de esta manera, con este probador de corriente, que lo que hicimos fue ponerlo a tierra, esto es en caso de emergencia, que ustedes estén haciendo un trabajo o estén en su casa y no tengan un probador de corriente y no tengan los cables identificados, pueden hacerlo con un foco. Quitan un foco que esté en la casa, un probador de un socket y con cualquier cable. Si a ustedes se les hace muy incómodo, le añaden más cables y entonces lo dejan en un solo sitio, y con el cable que ustedes añadieron van probando. Entonces vamos a poner el ejemplo, si no es un tomacorriente, sino que están los cables sueltos allí y tenemos que identificar qué cable es fase y qué cable es neutro para poder conectarlo. Lo que es el tomacorriente que acabamos de probar, y vean que tenemos los dos cables. Tenemos rojo y tenemos verde. Entonces necesitamos saber qué cable es fase y qué cable es neutro para poder conectar. Entonces lo conectamos aquí al verde y vemos que no enciende. Ahora lo conectamos al rojo y vean que con el rojo se enciende. Entonces quiere decir que el rojo está representando la fase y el verde está representando el neutro. Y vean que con la barra puesta en la tierra se nos facilita el trabajo de identificar cuál es fase y cuál es neutro de manera rápida, sencilla y eficaz. Aquí no hay margen de error. El que prende es el que tiene el voltaje y el que no prende
es el neutro. Entonces, de esa sencilla manera, ustedes pueden identificar en un circuito de 110 voltios de corriente alterna qué cable es neutro y qué cable es fase. Entonces, bien amigos, espero que el video les haya gustado. Si fue así, denle un like, una manito ahí arriba, suscríbanse aquí abajo. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios, recomienden el video, compártenlo y así me ayudan a que el canal siga creciendo. Seguimos haciendo más videos y seguimos aprendiendo. Saludos, hasta la próxima y que estén muy bien.